exigió un aborto y se marchó. 2 años después, el director general millonario se paralizó al ver a sus hijas gemelas en el centro comercial. Mateo Torres había construido toda su vida sobre el control, el tipo de disciplina rígida y absoluta que no dejaba espacio a la duda o a las concesiones. Como director de una de las mayores corporaciones del país, su nombre era sinónimo de poder. Su imagen proyectada en revistas de lujo, como el hombre que convertía en oro todo lo que tocaba. Llevaba el éxito como una armadura, y durante años había creído que esa armadura era impenetrable. Pero cuando Elena se plantó frente a él aquella noche, con las manos temblando ligeramente mientras le mostraba la pequeña prueba de embarazo que marcaba 2 líneas inconfundibles, sintió que algo se resquebrajaba bajo la superficie. Ella buscó en su rostro algo de calidez, consuelo, al hombre que una vez creyó que la amaba. En lugar de eso, solo encontró acero. Sus ojos castaños, habitualmente agudos por la ambición, se volvieron fríos como la piedra. El silencio se alargó insoportablemente hasta que él finalmente habló, su voz baja pero despiadada. «No es el momento adecuado, te encargarás de ello mañana, sin discusiones». Elena retrocedió como si la hubiera golpeado. Había pensado que tal vez él se sorprendería, incluso que se enfadaría, pero en el fondo albergaba la esperanza de que recapacitara, de que la idea de un hijo pudiera despertar algo tierno en él. En lugar de eso, trató la noticia como un simple problema de negocios que debía resolverse rápida y eficazmente. No le preguntó cómo se sentía, no se sentó con ella en medio de aquel torbellino de miedo e incertidumbre. Simplemente dio una orden, como lo haría con un empleado que hubiera cometido un error costoso. Su mirada era distante, casi aburrida, y en ese momento Elena comprendió la profundidad del abismo que los separaba. Su voz temblaba mientras intentaba explicar que no era solo un inconveniente, que había vida creciendo dentro de ella, que no podía reducir a su hijo a un problema. Le suplicó que mirara más allá de su imperio, más allá de la imagen que guardaba con tanto celo, y que la viera a ella, que los viera a ellos, como algo que valía más que el control. Pero cada palabra que pronunciaba chocaba contra un muro de silencio e indiferencia. La mandíbula de Mateo se tensó y repitió, esta vez más tajante, más cruel. Mañana. Era la última palabra de un hombre acostumbrado a ser obedecido. La discusión que siguió desgarró lo poco que quedaba de su frágil relación. Las lágrimas de Elena no lo conmovieron, su rabia no lo doblegó. Ella lo acusó de ser un desalmado, de esconderse detrás de su fortuna, porque tenía demasiado miedo a sentir. Él desestimó sus acusaciones con una frialdad que la heló hasta los huesos. En su mente se estaba protegiendo, cortando lazos antes de que pudieran atraparlo, antes de que la vulnerabilidad de la paternidad pudiera desmantelar el imperio por el que había sacrificado todo. Pero al hacerlo, no vio que no se estaba protegiendo en absoluto, se estaba condenando a una soledad que no reconocería hasta años más tarde. Esa noche, Elena hizo las maletas. Se fue sin mirar atrás, aferrando la foto de la ecografía que se había hecho ese mismo día. Sabía que él nunca abriría su corazón, no entonces, no cuando más se importaba. Dejó su ático, con sus superficies pulidas y sus ventanas relucientes que no reflejaban más que el vacío, y se adentró en un mundo de incertidumbre. Tenía el corazón roto, pero latía al ritmo de las diminutas vidas que crecían en su interior, y juró que las protegería costara lo que costara. Mateo permaneció junto a la ventana mucho después de que ella se fuera, mirando las luces de Madrid
que se extendían infinitamente a sus pies. Se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto, que ella se lo agradecería algún día por salvarlos a ambos de una carga que ninguno estaba preparado para llevar. Se sirvió una copa, convencido de que había tomado la decisión racional, la decisión fuerte. Sin embargo, en algún lugar muy dentro, bajo las capas de orgullo y certeza, una leve inquietud se agitó. La ignoró, igual que ignoró el mensaje que ella dejó atrás sin abrir, sin darse cuenta nunca de que, al apartarse de ella esa noche, se había apartado del único futuro que podría haberlo completado. La marcha de Elena no fue la huida dramática de una mujer corriendo hacia la libertad, sino la retirada silenciosa y dolorosa de alguien que había sido expulsada de una vida que creía suya. La ciudad parecía más fría mientras caminaba por las calles con su maleta, cada luz un recordatorio del mundo que dejaba atrás. No tenía plan, ni ahorros de los que hablar, ni familia a la que recurrir. Lo único que llevaba consigo era la granulada foto de la ecografía en blanco y negro, doblada con esmero en su bolso, la prueba de las vidas que se negó a dejar que él borrara. Cada vez que la tocaba, su determinación se endurecía, incluso mientras el miedo la atenazaba a cada paso que daba lejos de la fortaleza de cristal y acero de Mateo. En las semanas siguientes, su mundo se redujo a la supervivencia. Encontró una habitación de alquiler en Vallecas, un barrio humilde, con paredes lo bastante finas como para oír las discusiones y los llantos de los niños de los vecinos, pero era todo lo que podía permitirse. Encontró trabajo en una pequeña tienda de alimentación, de pie detrás de la caja, durante horas cada día, con los tobillos hinchados, palpitando a medida que avanzaba el embarazo. Los clientes rara vez la miraban a los ojos, y cuando lo hacían, era con impaciencia más que con amabilidad. Aún así, ella sonreía cuando podía, porque el pensamiento de las dos pequeñas vidas que crecían en su interior le daba una fuerza que no sabía que poseía. Se recordaba a sí misma que cada turno que completaba, cada euro que ahorraba, era un ladrillo en los cimientos de la vida que estaba construyendo para ellas. El embarazo, sin embargo, fue despiadado. Las noches se convirtieron en una batalla contra el agotamiento y el miedo. A menudo yacía despierta, mirando el techo agrietado de su habitación alquilada, preguntándose cómo podría pagar la atención médica, cómo compraría pañales o leche de fórmula, cómo criaría a dos niñas ella sola. A veces, en las horas más oscuras, su mente divagaba de vuelta a Mateo, a la calidez que una vez existió entre ellos, antes de que la ambición y el orgullo reemplazaran al amor. Se preguntaba si él pensaría alguna vez en ella, si lamentaría la forma en que la había descartado como si no fuera más que un error. Pero entonces recordaba la firmeza de su voz, la forma en que sus ojos se habían vuelto de hielo, y sabía la respuesta. No podía depender de él, no volvería a suplicar. A medida que su vientre crecía, se convirtió en objeto de susurros en el vecindario. Algunos la compadecían, otros la juzgaban, pero Elena aprendió a ignorarlos. Caminaba sola a sus citas médicas, agarrando su abrigo a su alrededor, y escuchaba atentamente mientras el médico le explicaba las complicaciones de un embarazo gemelar. Había riesgos, y ella lo sabía, pero asentía con firmeza y le decía al médico que haría lo que fuera necesario. Cada vez que el transductor de la ecografía se deslizaba sobre su vientre y veía 2 latidos parpadeantes, su pecho se llenaba de un amor feroz que ahogaba su miedo. Esas eran sus hijas, su razón para respirar, y soportaría cualquier dificultad
para traerlas a salvo al mundo. Cuando llegó el día del parto, fue un caos. La llevaron de urgencia al hospital, con el cuerpo consumido por el dolor, sus manos agarrando las barandillas de la cama hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La habitación se llenó de voces, médicos gritando instrucciones, enfermeras moviéndose rápidamente, el pitido de las máquinas llenando el aire. La visión de Elena se nubló por las lágrimas y el agotamiento, pero a través de la bruma oyó los llantos. Primero uno, luego el otro, rasgando el aire con vida pura. Las pusieron en sus brazos, diminutos cuerpos envueltos en suaves mantas, su cabello húmedo y oscuro, sus ojos parpadeando al abrirse por primera vez. Lloró mientras les susurraba promesas, promesas de que las amaría lo suficiente por los dos padres, promesas de que nunca las dejaría sentirse abandonadas. Las llamó Ana y Sofía, nombres que les había susurrado en la quietud de su habitación durante meses, nombres que ahora llevarían su esperanza en el futuro. Las semanas que siguieron fueron una neblina de noches sin dormir y tomas interminables. Elena aprendió a vivir en fragmentos, breves momentos de descanso, cuando las niñas finalmente cerraban los ojos, comidas rápidas tomadas frías, porque no había tiempo para calentarlas. Le dolía el cuerpo, le ardían los ojos por el agotamiento, pero encontraba alegría en los momentos más pequeños. La primera risa de Ana, la mirada curiosa de Sofía, la forma en que sus diminutas manos se aferraban a su dedo. Esos momentos eran tesoros más grandes que cualquier cosa que el dinero de Mateo pudiera comprar. Las vio crecer con asombro, maravillándose de cómo sus personalidades comenzaban a surgir, cómo incluso a una edad tan temprana se reflejaban la una en la otra, pero seguían siendo tan distintas. Había noches en las que se derrumbaba, abrumada por el peso de todo, cuando las facturas se acumulaban y el miedo al fracaso presionaba con fuerza sobre su pecho. Pero entonces oía la suave respiración de sus hijas en sus cunas y volvía a levantarse. El amor le daba una fuerza que la lógica decía que no debería tener. Aprendió a estirar cada euro, a aceptar la amabilidad de los extraños cuando llegaba y a luchar por sus hijas de formas que Mateo nunca entendería. Ya no pensaba en él con anhelo, solo con una amargura que lentamente se convirtió en indiferencia. Él había elegido su imperio por encima de ellas, y al hacerlo, le había dado la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Para cuando Ana y Sofía cumplieron 2 años, Elena había construido un mundo frágil pero real a su alrededor. No era glamuroso, pero estaba lleno de amor. Conocían las nanas cantadas suavemente por la noche, el calor de sus brazos y la constancia de su presencia. Había perdido todo lo que creía necesitar, pero a cambio había encontrado todo lo que realmente importaba. Y aunque no podría haberlo imaginado entonces, el destino ya estaba tejiendo un reencuentro cruel e impactante que reabriría el pasado que tanto había luchado por enterrar. Mateo Torres nunca se permitió recrearse en el pasado, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo cada vez que un recuerdo inoportuno intentaba aflorar. Su imperio exigía concentración, su reputación exigía compostura, y construyó muros de rutina y éxito a su alrededor con tanto cuidado que nadie en su círculo podía ver las grietas. Para el mundo, él era el hombre que lo tenía todo, un multimillonario de poco más de 30 años, impecablemente vestido con trajes hechos a medida de color camel, sentado a la cabecera de largas mesas pulidas, donde hombres que le doblaban la edad pendían de cada una de sus palabras. Era despiadado en las negociaciones.
impávido al cerrar tratos, admirado por su visión y temido por su precisión. Sin embargo, ninguna cantidad de poder o aclamación podía silenciar por completo las sombras que a veces se deslizaban en su mente cuando las noches eran largas y el silencio presionaba demasiado contra las paredes de cristal de su ático. Había enterrado a Elena en la parte de su memoria etiquetada como errores, convenciéndose a sí mismo de que lo que le había exigido era necesario, incluso sabio. Se dijo a sí mismo que ella estaría mejor sin él, que no podría haber soportado el peso de su mundo, y que cortar lazos había sido un acto de claridad más que de crueldad. Pero bajo esas mentiras cuidadosamente construidas yacía la verdad que se negaba a enfrentar. Había tenido miedo, miedo al cambio, miedo a la vulnerabilidad, miedo a permitir que el amor lo desbancara del pedestal que había tallado en piedra. Había elegido su imperio porque no requería nada más que ambición, y a cambio había abandonado algo que no comprendió del todo hasta que fue demasiado tarde. Los años pasaron en una sucesión borrosa de contratos, entrevistas y expansión global. Mateo se convirtió en el rostro del éxito corporativo, el ejemplo que citaban las escuelas de negocios, el hombre que las revistas llamaban el visionario de acero. Sin embargo, a pesar de todos los galardones, a menudo regresaba a su casa con el vacío roedor de alguien que había cambiado demasiado por demasiado poco. Sus asistentes susurraban sobre sus largas horas, su negativa a tomar vacaciones, su obsesión por el control, pero nadie se atrevía a cuestionarlo cara a cara. Continuó con la confianza ensayada de un hombre que nunca había fracasado, pero en el fondo se preguntaba por qué sus victorias ya no se sentían como triunfos. La imagen de Elena a veces irrumpía sin previo aviso. Veía su risa, sentía su ausencia como una herida que nunca podría cerrar. Lo ignoraba, se servía otra copa, se enterraba en otro acuerdo. No había leído su último mensaje, nunca lo admitió ante nadie, pero la notificación sin abrir todavía estaba en su teléfono, un recordatorio silencioso que nunca se atrevió a borrar. Nunca miró, porque en el fondo sabía que lo que fuera que contuviera podría deshacerlo, y no podía permitirse que lo deshicieran. El destino, sin embargo, no respeta los muros que los hombres construyen a su alrededor. En una tarde cualquiera, mientras Mateo se movía por los brillantes pasillos de un centro comercial entre reuniones, el pasado colisionó con él de una manera que lo hizo añicos todo. La vio a ella primero, a Elena, su cabello rubio cayendo suavemente sobre sus hombros, sus ojos azules escaneando las tiendas con la calma concentrada de una madre que mantiene a sus hijas cerca. Por una fracción de segundo pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, una cruel ilusión conjurada por la culpa. Pero entonces las vio. Dos niñas pequeñas, idénticas en cada rasgo, con cabello oscuro brillando bajo las luces del centro comercial y ojos del mismo tono exacto que los suyos. Sostenían las manos de Elena mientras tiraban de ella hacia una juguetería, sus pequeñas voces cargadas con la risa de la inocencia. Mateo se detuvo en seco, su cuerpo congelado, la respiración cortándose dolorosamente en su pecho. El mundo a su alrededor se volvió borroso, el murmullo de los compradores desvaneciéndose hasta que no hubo nada más que la visión de esas dos niñas. Las piernas se negaron a moverse. Su imperio, su riqueza, su fuerza cuidadosamente cultivada no significaban nada en ese instante, porque supo con absoluta certeza lo que estaba mirando. Eran sus hijas,
Elena giró la cabeza entonces, sus ojos clavándose en los de él. En su mirada no vio calidez ni anhelo, solo un muro de acero tan impenetrable como el que él había usado una vez contra ella. Acercó a las niñas más a ella, su mano agarrándolas de ellas con fuerza protectora. Mateo quiso llamarla, acortar la distancia, decir algo, cualquier cosa, pero se le hizo un nudo en la garganta y no salió ningún sonido. Se había enfrentado a juntas directivas hostiles, había negociado con hombres que lo habrían arruinado sin pestañear y nunca había flaqueado. Sin embargo, allí, en medio de un centro comercial, confrontado con la verdad que se había negado a enfrentar, estaba paralizado. Una de las niñas lo miró mientras pasaban, sus grandes ojos castaños sosteniendo los suyos por un segundo fugaz. Esa mirada lo atravesó más profundamente que cualquier acusación, porque en su inocente curiosidad vio no solo a sí mismo, sino también todo lo que se había perdido. La primera vez que abrieron los ojos, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Le dolió el pecho con una culpa tan aguda que pensó que podría colapsar. Elena se dio la vuelta guiándolas fuera de su vista y así el momento pasó. Pero Mateo permaneció allí de pie, con el corazón palpitante, la revelación cayendo sobre él de que las vidas que había exigido que fueran borradas no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado sin él. Esa noche, solo en su ático, Mateo se sirvió una copa, pero la dejó intacta. Se sentó en silencio, mirando el mensaje sin abrir en su teléfono, el que había ignorado años antes. Ahora sabía lo que contenía, incluso sin abrirlo. No se había apartado solo de Elena, se había apartado de ellas. 2 vidas, 2 hijas, ambas con sus ojos, ambas extrañas para él. Y por primera vez en su vida, el multimillonario que nunca había conocido el miedo, se sintió completamente impotente. Se dio cuenta de que todas sus victorias, toda su riqueza, todo su orgullo cuidadosamente protegido, no significaban nada frente a lo que había perdido. Mateo apenas durmió después de ese encuentro en el centro comercial. Permaneció despierto durante las largas horas de la noche, reproduciendo cada detalle con una intensidad que se sentía como un castigo. La imagen de la mano de Elena, aferrada firmemente a las de las 2 niñas, persistía en su mente como una fotografía grabada en su memoria. Recordaba la curva de sus mejillas, la forma en que la luz incidía en su cabello y, sobre todo, sus ojos, del mismo castaño profundo que los suyos. No podía escapar a la conciencia de que las había negado incluso antes de su nacimiento, y, sin embargo, allí estaban, vivas y vibrantes, caminando junto a su madre como si el mundo nunca lo hubiera necesitado. El peso de lo que había perdido lo oprimía hasta que apenas podía respirar. En los días siguientes, Mateo funcionó en piloto automático. Fue a reuniones, dio discursos, firmó contratos por valor de más dinero del que la mayoría de los hombres verían en su vida, pero todo se sentía vacío. Sus ejecutivos lo elogiaban por su agudeza, su habilidad para ver oportunidades que otros pasaban por alto, pero Mateo sabía que su mente estaba en otra parte. Cada vez que cerraba los ojos, veía a esas niñas. Cada vez que oía risas resonando por los pasillos de su oficina, imaginaba sus voces en su lugar. Su imperio cuidadosamente construido nunca se había sentido tan insignificante. Siempre había creído que la riqueza podría aislarlo del arrepentimiento, que los logros podrían ahogar cualquier fantasma que pudiera atormentarlo. Ahora sabía que se había equivocado. El dinero podía comprarle cualquier cosa excepto los años que ya había perdido.
Empezó a buscarlas de maneras pequeñas, casi desesperadas. Al principio, volvió al centro comercial con el pretexto de hacer recados, escaneando las multitudes con la esperanza de volver a verlas. Cuando eso falló, cobró favores, hizo preguntas discretas a través de contactos discretos, usando la red que siempre le había asegurado mantenerse por delante de sus rivales. No tardó mucho. En cuestión de días tenía un sobre en su escritorio lleno de fotografías y notas, cada detalle de sus vidas compilado en nítidas líneas de texto. Elena vivía en un barrio modesto, lejos de los relucientes rascacielos que Mateo llamaba hogar. Conducía un coche viejo, uno que parecía demasiado pequeño para llevar a 2 niñas cómodamente, y trabajaba a tiempo parcial en una tienda local. Las gemelas, Ana y Sofía, asistían a una guardería cercana. El informe las describía como sanas, felices y llenas de energía, y cada foto era prueba de ello. Mateo se sentó en su oficina mucho después de que el edificio se vaciara, mirando imágenes de sus hijas corriendo por un patio, jugando con juguetes, aferrándose a su madre con una confianza inquebrantable. La visión de Elena fue lo que más le golpeó. Ya no se parecía a la mujer que recordaba, vestida con ropa de diseño y sentada frente a él en cenas lujosas. En cambio, vestía atuendos sencillos, su cabello rubio a menudo recogido, su rostro marcado con líneas de agotamiento que hablaban de noches sin dormir y preocupación constante. Sin embargo, había una fuerza en sus selles que él nunca había notado antes, o quizás una que él había destruido y ella había reconstruido sin él. Había criado a 2 hijas sola, sin su dinero, sin su apoyo, sin siquiera su reconocimiento. Esa comprensión lo destrozó. A pesar de todo su poder, de todas las salas de juntas que comandaba, era Elena quien había demostrado ser más fuerte de lo que él jamás había sido. Mateo pasó noches mirando esas fotos, la culpa, desgarrándolo con cada página. Recordó la fría manera en que la había descartado, la crueldad de su orden, la arrogancia que lo había convencido de que estaba por encima de las responsabilidades de la paternidad. La había silenciado, la había ignorado y se había marchado, y al hacerlo las había abandonado no solo a ella, sino a ellas. Ahora, con cada imagen de Ana y Sofía, veía cuánto se había perdido. Sus primeras sonrisas, sus primeras palabras, sus primeros pasos, todo perdido, momentos que nunca podría recuperar. No solo se los había perdido, los había tirado a la basura incluso antes de que tuvieran la oportunidad de existir. Finalmente, no pudo soportar más la distancia. Una tarde, condujo hasta el barrio donde vivían, aparcando su coche de lujo varias casas más abajo para no llamar la atención. Desde las sombras observó cómo Elena metía la compra en casa, las gemelas saltando a su alrededor, sus risas resonando en la calle tranquila. El sonido lo atravesó más profundamente que cualquier crítica jamás lo había hecho. Agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, cada parte de él gritando que saliera, que la llamara por su nombre, que se arrodillara frente a esas niñas y les dijera la verdad. Sin embargo, el miedo lo mantuvo anclado en su sitio. El mismo miedo que una vez le hizo exigir lo impensable, ahora le impedía hacer lo único que más deseaba. Se quedó allí hasta que las luces de la casa se apagaron y el barrio quedó en silencio. Le dolía el corazón con cada momento que retrasaba, cada segundo que dejaba escapar entre sus dedos. Pero mientras conducía de regreso a la ciudad, los rostros de Ana y Sofía lo atormentaban, negándose a desvanecerse. Se dio cuenta entonces
de que ya no podía esconderse detrás de excusas u orgullo. El imperio que había construido de repente se sentía frágil en comparación con el vínculo que se había negado a sí mismo. La fuerza de Helena había creado una vida sin él, pero no seguiría siendo un extraño por más tiempo. No podía deshacer el pasado, pero podía luchar por un lugar en su futuro. Y mientras entraba en el garaje vacío de su ático, Mateo susurró los nombres que había aprendido de ese informe. Ana, Sofía. Como si decirlos en voz alta pudiera anclarlo al voto que se estaba formando en su corazón. No volvería a huir. Esta vez, enfrentaría la tormenta que había creado, sin importar cuánto lo destruyera en el proceso. Cuando Mateo finalmente reunió el coraje para acercarse a Helena, no fue la entrada imponente de un hombre que se había pasado la vida siendo obedecido. No llegó con un séquito ni con un regalo caro destinado a comprar el perdón. Vino solo, de pie en los desgastados escalones de la modesta casa de ella, su traje color camel hecho a medida fuera de lugar en el tranquilo vecindario. Por primera vez en su vida adulta le temblaban las manos. Llamó suavemente, casi esperando que ella no respondiera, casi rezando para que lo hiciera, y cuando la puerta se abrió, la visión de ella lo golpeó más fuerte que cualquier golpe. Helena estaba en el umbral con el pelo recogido, sus ojos azules agudos pero cautelosos, su cuerpo ligeramente angulado frente a las dos niñas que se asomaban por detrás de sus piernas. Ana sostenía una muñeca. Sofía se aferraba al vestido de su madre, y sus grandes ojos castaños se fijaron en él con inocente curiosidad. Por un momento, las palabras lo abandonaron. Había ensayado una docena de discursos en su mente, practicado disculpas que sonaban casi nobles, pero de pie frente a ellas se dio cuenta de lo huecas que eran esas palabras. El silencio se alargó dolorosamente hasta que Helena habló, su voz firme y afilada como el acero. «¿Qué quieres, Mateo?» No era una pregunta llena de anhelo, sino una que llevaba el peso de años de traición. Él tragó saliva, sintiendo que se le oprimía la garganta. «Yo solo necesitaba verte, verlas». Miró a las gemelas, doliéndole el corazón mientras se acercaban más a su madre, inseguras de quién era él. La mandíbula de Helena se tensó, entrecerrando los ojos. «Ya nos viste una vez, en el centro comercial. No necesitabas venir aquí». Su voz era aguda, defensiva, pero debajo de ella creyó oír el leve temblor de viejas heridas. Él negó con la cabeza lentamente, obligándose a sostenerle la mirada. «No, eso no fue suficiente. No puedo explicar lo que me hizo verlas, darme cuenta de lo que me perdí, de lo que tiré. No estoy aquí para poner excusas, Helena. Solo quiero una oportunidad de conocerlas, de ser algo más que un extraño que nunca recordarán». Sus ojos brillaron con ira. Se plantó de lleno en el umbral, bloqueando a las niñas de su vista. «Tú no decides eso ahora, no después de todo. ¿Siquiera recuerdas lo que me dijiste? ¿Recuerdas haber exigido que acabara con sus vidas como si fueran un inconveniente?» Cada palabra lo golpeó como un latigazo, y él inclinó la cabeza, la vergüenza recorriéndolo. «Lo recuerdo», admitió, su voz ronca. «Y es el mayor arrepentimiento de mi vida. No puedo deshacerlo, no puedo borrar la crueldad de esa noche, pero puedo intentar pasar el resto de mi vida asegurándome de que sepan que son deseadas, que son amadas. Puedo intentar ser el padre que debí haber sido desde el principio». El aire entre ellos se volvió pesado. Las manos de Helena temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. «¿Crees que aparecer ahora borra 2 años de silencio?
No estuviste allí cuando estaban enfermas, cuando se despertaban gritando en mitad de la noche, cuando tuve que elegir entre pagar el alquiler o comprar medicinas. No estuviste allí cuando dieron sus primeros pasos, cuando llamaban a alguien para que las abrazara. Estuve yo, sola. No puedes entrar aquí y reescribir la historia solo porque tu conciencia de repente te ha alcanzado. Mateo sintió que sus palabras lo desgarraban, cada una un recordatorio de todo lo que había perdido y todo lo que no había sido. Quiso discutir, decirle que podía ser diferente ahora, pero se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir para borrar su dolor. En lugar de eso, asintió lentamente, su voz baja pero inquebrantable. Tienes razón, no estuve allí y nunca me lo perdonaré. No te estoy pidiendo que me perdones tampoco, solo te pido que me dejes intentarlo, no por mí, por ellas. Hubo un largo silencio, roto solo por el leve sonido de las niñas susurrando entre ellas detrás de las piernas de su madre. Finalmente, Elena se volvió ligeramente, sus ojos dirigiéndose hacia ellas antes de volver a los de él. Si hablas en serio, empezarás poco a poco. No vas a entrar como un héroe, te ganarás cada segundo de su confianza. Y la primera vez que la rompas, Mateo, no las volverás a ver, nunca. Su voz tembló ligeramente en la última palabra, pero su resolución era clara. El pecho de Mateo se oprimió, pero asintió rápidamente, casi desesperadamente. Aceptaré lo que me des. Apareceré, me quedaré, lucharé por ellas. No me importa cuánto tiempo lleve. Elena lo estudió por un momento más, como si buscara la arrogancia que una vez lo había definido. Cuando no encontró ninguna, se hizo a un lado lo suficiente para que él viera a las gemelas con más claridad. Los ojos de Ana se abrieron de par en par mientras le susurraba a su hermana: ¿Quién es él? El ceño de Sofía se frunció con curiosidad, su diminuta mano aún aferrada al vestido de Elena. A Mateo le dolió el corazón mientras susurraba suavemente: «Soy alguien que quiere conoceros, si me dejáis». Elena no respondió, pero tampoco cerró la puerta. Y para Mateo, ese pequeño acto se sintió como la primera grieta de luz abriéndose paso a través de años de oscuridad. Mientras estaba allí, mirando a sus hijas por primera vez sin una multitud o una distancia entre ellos, se dio cuenta de que esta no era una negociación que pudiera ganar con encanto o poder. Esta era la lucha de su vida, y el único camino a seguir era con humildad, paciencia y un amor que una vez tuvo demasiado miedo de dar. Mateo regresó la semana siguiente sin saber si Elena realmente lo permitiría, y cada paso hacia su puerta se sintió como entrar en un juicio para el que no estaba preparado. Había cerrado fusiones multimillonarias sin sudar, pero la idea de ser rechazado por ellas, hacía que su pecho se oprimiera dolorosamente. Cuando la puerta finalmente se abrió, Elena estaba allí de nuevo, su expresión cautelosa, pero esta vez no lo excluyó de inmediato. Lo dejó plantado torpemente en el porche, hasta que Ana y Sofía aparecieron detrás de ella, sus manitas aferradas a su vestido, mientras lo miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Elena finalmente habló, su voz cortante pero firme. «Vamos al parque. Puedes venir, pero te quedas en segundo plano. Sin preguntas, sin presiones». Mateo aceptó al instante, casi demasiado rápido, y la siguió a una distancia prudente mientras caminaban por la tranquila calle. Las gemelas correteaban por delante, riendo y señalando a cada perro que pasaba o cada hoja que revoloteaba, su energía tan ilimitada que se encontró maravillándose de la forma en que Elena les seguía el ritmo sin esfuerzo. Se veía cansada, sí, pero también serena, fuerte de una manera que él nunca había notado antes.
Se dio cuenta con dolor de que ella se había convertido en todo lo que una vez pensó que no podría ser. No gracias a él, sino a pesar de él. En el parque, las niñas corrieron directas a los columpios, gritando a su madre que las empujara más alto. Mateo se quedó paralizado en el borde de la zona de juegos, sintiéndose como un intruso en una vida que siempre debería haber sido suya para compartir. Dudó hasta que Ana miró por encima del hombro, encontrando su mirada. Ella inclinó la cabeza y, después de una pausa, gritó: ¿Quieres empujar tú también? Era una invitación tan simple, dicha con la inocente franqueza de una niña que no entendía la gravedad de sus palabras. Mateo sintió que se le hacía un nudo en la garganta mientras avanzaba, sus manos temblando mientras empujaba con cuidado el columpio, aterrorizado de cometer un error, aterrorizado de romper la frágil confianza que se le estaba ofreciendo. Ana se rió, un sonido brillante que atravesó directamente la armadura que había llevado durante años, y Sofía rápidamente exigió su turno. En cuestión de minutos, estaba empujándolas a ambas, su corazón hinchándose con cada chillido de alegría, su mente acelerada con la conciencia de cuánto ya había perdido. Elena observaba desde un banco cercano, su postura rígida, sus ojos agudos como si lo desafiara a flaquear. Pero mientras observaba a sus hijas reír bajo sus cuidadosas manos, vio algo que no esperaba, una ternura en su expresión que nunca antes había existido. No era el hombre frío e inflexible que había dejado atrás. Parecía torpe, inseguro, casi frágil, pero también completamente presente de una manera que la sorprendió. No bajó la guardia, pero por primera vez en años se preguntó si tal vez había algo más en su arrepentimiento que palabras vacías. Más tarde, se sentaron juntos en el césped para un pequeño picnic que Elena había preparado. Mateo era dolorosamente consciente de lo fuera de lugar que se veía, sentado con las piernas cruzadas en el suelo con su ropa cara. Pero se obligó a quedarse quieto, a escuchar mientras las niñas charlaban sobre sus juegos favoritos y las historias que les gustaban antes de dormir. Se aferró a cada palabra, memorizando cada detalle como si fuera un tesoro. Cuando Sofía se apoyó en él distraídamente, distraída por una galleta en su mano, Mateo sintió que todo su cuerpo se congelaba. Era la primera vez que una de ellas lo tocaba sin dudarlo, y el peso de ello casi lo deshizo. No se atrevió a moverse, aterrorizado de que ella se apartara, pero cuando se quedó allí, cómoda y sin inmutarse, algo dentro de él se rompió de par en par. Mientras la tarde se desvanecía, Elena reunió a las niñas y se levantó para irse. Mateo se levantó también, inseguro de si debía seguirlas, temeroso de sobrepasar los límites. Pero Elena lo sorprendió hablando en voz baja, casi a regañadientes. «¿Puedes acompañarnos a casa?» Las palabras eran simples, pero para Mateo tenían más significado que cualquier contrato que hubiera firmado jamás. Caminó a su lado en silencio, observando cómo las niñas saltaban por delante, sus risas resonando en la calle. Elena se mantuvo cerca, su presencia un recordatorio de que él todavía estaba a prueba, aún sin demostrar nada. Sin embargo, había un destello de algo en su mirada que no había estado allí antes. No perdón, no confianza, pero quizás el más leve atisbo de posibilidad. Esa noche, solo en su ático, Mateo repasó cada momento del día. Pensó en la forma en que Ana lo había mirado, el sonido de la risa de Sofía mientras la empujaba más alto, el peso de su pequeño cuerpo apoyado contra él. Pensó en los ojos agudos de Elena, su voz firme y los muros que ella aún mantenía firmemente en su lugar. Sabía que esto era solo el comienzo, que tenía años de daño
que deshacer y cicatrices que sanar. Booth, por primera vez en su vida, sintió que había encontrado algo por lo que valía la pena luchar con todo lo que tenía. No otro imperio, no otra victoria, sino la frágil oportunidad de ser el padre que debería haber sido desde el principio. Las semanas se convirtieron en meses, y lentamente Mateo se convirtió en una presencia en la vida de sus hijas, ya no solo un extraño en la puerta, sino una figura que comenzaron a esperar, alguien que aparecía en el parque o fuera de la guardería con una paciencia que lo sorprendía incluso a él. Aprendió a dejar de lado sus reuniones de directorio, reorganizando los calendarios que sus asistentes, una vez, habían guardado con precisión de hierro, todo para poder estar allí cuando Ana y Sofía agitaban sus dibujos en el aire o gritaban su nombre con sus vocecitas brillantes. Al principio, todavía lo llamaban Señor Mateo, imitando la forma en que Elena lo había presentado, pero una tarde Ana se equivocó y lo llamó papá, sin darse cuenta, y la palabra lo golpeó más fuerte que cualquier galardón o premio que hubiera recibido. Llevó ese momento consigo como un tesoro escondido, repitiéndolo en silencio cuando las noches se hacían largas y solitarias, como si la palabra misma tuviera el poder de mantenerlo vivo. El cambio en él no pasó desapercibido. Sus colegas susurraban sobre cómo el multimillonario, una vez inquebrantable, ahora abandonaba reuniones temprano, cómo su agudeza se había suavizado en algo más humano, cómo su enfoque parecía menos en los márgenes de beneficio y más en las personas. A él no le importaba. Por primera vez en su vida, entendió que el éxito medido en números no significaba nada comparado con la alegría de que te pidieran sentarte en la alfombra y ayudar a construir un castillo de bloques. A Sofía le encantaba pasarle piezas solo para verlo batallar con ellas, riéndose cuando su torre colapsaba y aplaudiendo cuando lo intentaba de nuevo. Ana, más tranquila pero igual de decidida, a menudo se acurrucaba a su lado con un libro, insistiendo en que leyera, incluso cuando tropezaba con historias que nunca había aprendido de niño. Cada momento se sentía como una lección, cada risa un regalo, cada toque un recordatorio de cuánto había tirado una vez. Elena permaneció cautelosa, sus ojos siempre vigilantes, su confianza encerrada tras los muros que había construido para protegerse a sí misma y a sus hijas. Mateo nunca la culpó por ello. Entendía que había destruido algo que no podía reconstruirse con unos pocos gestos amables o un puñado de promesas. Aceptó sus reglas sin discutir, llegando cuando ella lo permitía, marchándose cuando ella lo pedía, sin presionar nunca más de lo que ella permitía. Sin embargo, poco a poco, su postura se suavizó, casi imperceptiblemente. Ya no se quedaba de brazos cruzados en el parque. Ya no lo despedía con palabras cortantes cuando se demoraba demasiado en la puerta. A veces, tarde en la noche, cuando las niñas se habían quedado dormidas, se sentaban en silencio en la mesa de su cocina, no como amantes reavivando lo perdido, sino como dos padres cansados conectados por el vínculo de las hijas que habían traído al mundo. Fue durante una de esas noches tranquilas que Elena finalmente dijo palabras que cortaron más profundo que toda su ira anterior. ¿Tienes idea?, dijo en voz baja mirando sus manos en lugar de a él, de lo que se sintió llevarla sola. Oír sus corazones latir dentro de mí mientras tú construías torres de cristal y acero. Sentarme en una cama de hospital con dos recién nacidas y saber que el hombre que debería haber estado allí nos había dado la espalda. Le temblaba la voz y el pecho de Mateo se oprimió con una culpa tan aguda que apenas podía respirar. Buscó palabras, pero no encontró ninguna, solo la verdad de que ninguna excusa
podía justificar las decisiones que había tomado. Todo lo que pudo susurrar fue: fui un cobarde. Pensé que la fuerza significaba excluirte. Ahora veo que era debilidad, y si me lleva el resto de mi vida demostrártelo a ti y a ellas, eso es lo que haré. Elena no respondió, pero su silencio no fue el mismo que el rechazo. Lo estudió durante mucho tiempo, y aunque su rostro no reveló nada, Mateo creyó ver el más leve destello de algo cambiando en sus ojos. No era perdón, todavía no, pero quizás el reconocimiento de que ya no era el mismo hombre que una vez la había destruido. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa, cuando Sofía tropezó y se raspó la rodilla en el parque. Su pequeño llanto hizo que Mateo corriera antes incluso de darse cuenta de que se había movido, y se arrodilló en el barro, cogiéndola en brazos con manos que temblaban por algo más que la preocupación. Le susurró palabras tranquilizadoras, acunándola como si fuera de cristal, y cuando Elena llegó segundos después, se detuvo en seco. La visión de él sosteniendo a su hija con un miedo tan puro en sus ojos, una ternura tan desesperada en su voz, era diferente a todo lo que había visto de él antes. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. Un trozo de la armadura que había llevado durante años se resquebrajó contra su voluntad. Se arrodilló a su lado, sus manos rozándose mientras consolaban a la niña juntos, y por primera vez ella no se apartó. Esa noche, mientras salía de la casa, Elena lo acompañó a la puerta. Se quedó allí un largo momento, el sonido de la lluvia repiqueteando suavemente en el tejado, antes de hablar. No estás perdonado, pero estás aquí, y quizás eso sea suficiente por ahora. Mateo asintió, con la garganta apretada, sus ojos escociendo por la emoción que se negó a ocultar. Entendió que esto no era la victoria, ni la redención, era algo que nunca se había atrevido a esperar. Una oportunidad, por frágil que fuera, de pertenecer. Mientras conducía de regreso a la ciudad, las luces de su imperio brillando en la distancia, Mateo se dio cuenta de que ya no le importaba su brillo. Por primera vez, sintió que el verdadero centro de su mundo no estaba en las salas de juntas ni en los titulares, sino en la risa de dos niñas y la cautelosa y tácita esperanza en los ojos de su madre. Había pasado años construyendo muros, pero ahora, por primera vez, estaba aprendiendo a derribarlos ladrillo a ladrillo, todo por la familia que una vez había estado demasiado ciego para ver. La primavera llegó con una tranquila sensación de renovación, y con ella vinieron cambios que Elena ya no podía ignorar. Las niñas eran mayores ahora, curiosas y llenas de energía, sus risas llenando cada rincón de la pequeña casa. Y Mateo ya no era una sombra parada torpemente al margen de sus vidas. Estaba allí por la mañana cuando podía, trayendo bollos para el desayuno que las niñas devoraban antes de la escuela, y estaba allí por las noches, arrodillado en el suelo en mangas de camisa, mientras Ana y Sofía insistían en que jugara otra ronda de su juego de mesa favorito. Se había convertido en parte de su ritmo, no sin problemas, no perfectamente, pero con una persistencia que había erosionado sus muros, hasta que se dio cuenta de que había dejado de esperar a que él desapareciera. Se había quedado, a través de la lluvia y el frío, a través de los momentos de desconfianza y las noches en que ella le cerró la puerta en la cara. Se quedó porque por primera vez no quería nada más que pertenecer a algo que no podía comprar. Una noche, Elena estaba en el umbral de la sala de estar, observándolo mientras él se sentaba con las piernas cruzadas en la alfombra, ambas niñas apoyadas contra él,
sus pequeñas cabezas descansando sobre su pecho. Les estaba contando un cuento, tropezando con las palabras, pero haciéndolas reír de todos modos, su voz suave de una manera que nunca antes había oído. La escena la tomó por sorpresa, robándole el aliento, porque por un momento fugaz no vio al hombre despiadado que una vez la había roto, sino a un padre que había aprendido a amar a través de las mismas hijas que una vez había rechazado. Cuando los ojos de Ana se cerraron y Sofía bostezó contra su hombro, Mateo levantó la vista hacia Elena, y en su mirada no había arrogancia ni exigencia, solo una silenciosa súplica de aceptación. Más tarde esa noche, después de que las niñas se durmieran, se sentaron juntos a la mesa de la cocina. Elena preparó té, sus manos temblando ligeramente mientras colocaba la taza frente a él. El silencio se extendió entre ellos, lleno de años de dolor no expresado, hasta que finalmente ella lo rompió. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido si te hubieras quedado? Su voz era tranquila, pero sus ojos eran agudos, escrutándolo. Mateo exhaló lentamente, sus manos apretando la taza. Todos los días, admitió. Pienso en las noches que me perdí abrazándolas, las mañanas que nunca vi sus caras iluminarse. Pienso en ti, en la fuerza que te costó criarla sola, y odio al hombre que fui. Renunciaría a todo lo que tengo, cada euro, cada trato, si pudiera cambiar esa única elección. Pero no puedo. Todo lo que puedo hacer ahora es estar aquí, como sea que me dejes. Los ojos de Elena se suavizaron, aunque las lágrimas permanecían allí. No puedes deshacerlo. No puedes borrar el daño. Pero veo la forma en que te miran ahora, la forma en que esperan en la ventana cuando llegas tarde. Veo cómo has cambiado, Mateo. Y quizás podamos dejar de vivir en lo que fue y empezar a intentar construir algo nuevo. Su voz se quebró ligeramente al final, y Mateo extendió la mano sobre la mesa, su mano temblando mientras flotaba sobre la de ella antes de que finalmente ella le permitiera tocarla. No era perdón, todavía no, pero era un puente, frágil y real, y para él era suficiente. Las semanas que siguieron trajeron cambios pequeños, pero profundos. Elena le permitió recoger a las niñas de la escuela, unirse a ellos para las cenas familiares, sentarse a la cabecera de una mesa que una vez había perdido por elección. Aprendió a trenzarles el pelo, sus grandes manos torpes, mientras las gemelas reían y lo corregían. Quemó tortitas las mañanas de los domingos, llenando la cocina de humo y risas, y se sentó pacientemente en sus fiestas de té, escuchando atentamente cada palabra como si cada una fuera sagrada. Cuanto más tiempo pasaba con ellas, más se daba cuenta de que la verdadera riqueza no se encontraba en los rascacielos que poseía, sino en el calor de su confianza, la seguridad de sus risas y el afecto cauteloso pero innegable en los ojos de Elena. Una tarde, mientras el crepúsculo se extendía por el cielo, Mateo estaba en el patio con Ana y Sofía agarradas de sus manos, sus pequeñas voces instándolo a perseguirlas por el césped. Elena observaba desde el porche, sus labios curvados en una leve sonrisa que hablaba de algo que había retenido durante mucho tiempo, pero que ya no podía negar. Él se detuvo un momento, mirándola, y en esa mirada vio no solo a la mujer que había perdido, sino la vida que había estado demasiado ciego para abrazar. Comprendió entonces que la redención no se trataba de borrar el pasado, sino de elegir de manera diferente cada día. Se trataba de estar presente, de amar sin miedo, de demostrar con acciones lo que las palabras nunca podrían reparar. Esa noche, cuando las niñas dormían, Elena susurró las palabras que él había anhelado oír,
aunque no llegaron como una gran declaración, sino como algo tranquilo y honesto. Ya no eres el hombre que conocí, eres mejor ahora, y quizás eso sea suficiente para que lo intentemos de nuevo. Mateo cerró los ojos, su pecho oprimiéndose con una mezcla de alivio y gratitud tan abrumadora que no pudo hablar. Solo asintió, su mano encontrando la de ella debajo de la mesa, sus dedos entrelazándose como si hubieran estado esperando años por ese único momento. Por primera vez, Mateo sintió que su imperio no estaba construido de cristal y acero, sino de carne y amor, frágil pero inquebrantable a su manera. Lo había perdido todo una vez, pero el destino le había dado una segunda oportunidad, y esta vez no la desperdiciaría. Mientras estaba sentado allí, escuchando la respiración tranquila de sus hijas en la habitación de al lado y la presencia constante de Elena a su lado, comprendió que esta era la única victoria que importaba. Y por primera vez en su vida, Mateo Torres, el hombre que el mundo había llamado inquebrantable, finalmente supo lo que significaba estar completo.